Ya todos están viendo una hoja en hoja en blanco. blanco, ¿no? Ya, a ver. Vamos a tratar de dibujar esto. Ay, perdón. A ver. Listo. Tenemos dos columnas que están, por decir, a una distancia bastante menor. Ok, están soportando las cargas a las cuales están siendo diseñadas según su uso, según su forma, etcétera, etcétera, ¿no? Y han sido diseñadas con, me parece que vi de 1,20 por 1,20, Sí, según obviamente la capacidad portante del suelo y obviamente la cargas y momentos que están actuando hacia las zapatas, ¿no? Ya. Tiene una distancia aquí separada de 27 centímetros. Ya. ¿Qué es lo que se debió hacer? En esos casos, cuando hay cercanía entre zapatas aisladas, lo más económico es hacer una zapata combinada y hasta en cierta forma un mejor funcionamiento estructural. La zapata combinada, según su análisis y diseño, hará que este es el eje, ¿no? Y tiene 60 hacia allá y 60 hacia acá. 60 hacia acá y 60 hacia acá. La zapata aislada es casi seguro que solo sea esto, perdón, esto y esto. O sea, yo tendría un incremento, perdón, un ahorro en lo que es volumen de hormigón. ¿Sí? Porque aquí nomás estaría uniendo los 27, pero me estoy ahorrando 40, aproximadamente 40 centímetros de este lado y 40 centímetros de este lado. Y su funcionamiento sería obviamente mucho mejor porque al estar tan cerca, en vez de tener zapatas aisladas, que es un buen sistema, que tiene muchas ventajas económicas, siempre tiene la probabilidad de sufrir un pequeño asentamiento en cualquiera de sus columnas, a lo que llamamos nosotros asentamientos diferenciales, y hacer que la estructura sufra eh, eh, algún daño o algún esfuerzo adicional. Recuerden que si yo tengo columna, digamos una estructura de 9 columnas, ¿ya? En la cual suficiente con zapatas aisladas. Perfecto, no hay ningún problema. Pero al ser zapatas aisladas, como su nombre lo dice, yo tengo que prever que el suelo debajo de cada una de ellas esté con todas las respectivas recomendaciones del estudio de suelo. Ya que si una de estas me falla, por lo que son aisladas, el conjunto puede sufrir daño.
Cosa que es muy diferente cuando es una zapata corrida, en la cual si ésta sufre o este sector de suelo sufre un pequeño asentamiento, va a ser compensado por todos los demás, por las otras columnas, por decirlo así. Y si lo hago en dos direcciones, va a ser su comportamiento mucho mejor. Hago que la estructura, viéndola de manera total, se comporte más adecuadamente y tenga mayores rangos de seguridad. Esa es la idea entre una y otra y la ventaja estructural que tiene entre una y otra. Obviamente, esto versus zapatas aisladas, el costo es un poco mayor, ¿no? Y, por otro lado, como así están en los planos, no quiero borrar esto. Bueno, como así están en los planos, nosotros sabemos que esto es aproximadamente así. El bulbo de presiones. Y sucesivamente, ¿no? Hacia una distancia generalmente de 2 veces este ancho. Si esto es 1,20 por 2, sería, 2,40. entonces, esta altura generalmente es 2,4. El ancho. El ancho es muy variable según los estudios. Algunos dicen que se extiende el peralte, que eso es básicamente con la que yo más me relaciono. Se extiende, o mejor dicho, la altura de la zapata. ¿Cuánto me dijiste que tenía esto? 20 centímetros. 20 centímetros. Entonces significa que el bulbo va a venir 20 centímetros hacia acá, o sea, esta distancia, de aquí hacia acá, va a ser aproximadamente 20 centímetros. Estoy hablando empíricamente, ¿no? Porque en cuestiones de suelo siempre es variable todo, por eso los factores de seguridad que hacen los geotécnicos siempre son de 3, de 4, hasta de 5, porque siempre es bien variable lo que es un suelo. Entonces, una regla práctica es que se extiende esta altura de la zapata, o sea, se extiende hacia acá 20 centímetros. Obviamente, esto de aquí se va a extender 20 centímetros y vamos a tener una zona de por decirlo así, de unión, ¿ya? Que uno tiene que evaluar si es grave o no, en, en el sentido de que si le va a tener una gran influencia o no, por decirlo así. O sea, porque en este caso es una casa de una planta sin acceso a la luz, obviamente. Ya, ya. Entonces de ahí vamos tomando los criterios adecuados a que si va a haber problemas o no va a haber problemas. Si es una casa de una planta, de 2 plantas, no va a haber ningún problema, pero si es 3, 4, 5 pisos en que la carga obviamente va a mayorar, o al ser una estructura, pensé que era un bloque de ascensor o, o 4 columnas que estaban soportando una losa maciza que llevaba alguna carga
una carga puntual bastante grande. O sea, la losa por la forma en la que es maciza, es una losa de 15 centímetros, Ya, porque es tipo cumbrero, o sea, es ya. inclinada. Pero Tiene, no tiene, lleva carga. no, carga no, más que el terminado de teja de galvalumen. Ya, ya. Entonces, yo personalmente, como regla práctica, yo como mínimo, si tengo que tomar la opción, o me explico mejor, si yo hubiera hecho ese diseño de la cimentación, yo hubiera optado por una zapata combinada. ¿Ok? Entre las cuatro columnas. No, porque del otro lado es 45 centímetros, 46, claro. 46 centímetros. Lo idóneo hubiera sido una losa de cimentación, pero ahí el incremento, la losa de cimentación es una cimentación superficial que funciona excelentemente bien, pero es cara. ¿Por qué? No tanto por el hormigón, más que todo es por el acero, porque vas a tener que colocarle doble capa de acero en ambas direcciones y solo con un armado mínimo sería fee de 12 cada 15. O sea, es bastante cara con respecto a una aislada y con respecto a una combinada. ¿Sí me Claro. explico? Entonces yo tomaría la opción de que estas dos la haría zapata combinada y las otras dos los mismos, zapata combinada. Ya. Pero si tengo que por algún motivo dejarla en zapatas aisladas, yo siempre procuro como mínimo tener esta distancia como mínimo, si es más, mucho mejor, de 30 centímetros. ¿Ya? No recuerdo exactamente el texto o la referencia o artículo bibliográfica de donde encontré esa recomendación, pero eso es yo lo leí, no es inventado por mí, es una recomendación bastante práctica y salió obviamente de un estudio científico, de una tesis o de un trabajo. No recuerdo para qué, no recuerdo dónde, pero como mínimo yo lo adopto ya en mis diseños, como mínimo 30 centímetros. Tú tienes 27, básicamente estamos bien y no va a haber ninguna influencia, a pesar de que hay esta zona de unión, pero va a ser bastante menor, ¿no? Que no va a generar mucha, mucha importancia en las cimentaciones, mucho más que es una vivienda de un solo nivel. ¿Ok? Listo, ingeniero. Le agradezco mucho por la explicación. Sí. Repito, si pueden más, bienvenido sea, pero como mínimo 30 centímetros. 27 ya es casi 30, entonces yo creo que sí lo pueden dejar, dejar ahí, ¿no? Lo mismo pasa, y ya tocando la pregunta, lo mismo pasa cuando ustedes saben que en nuestro país la necesidad de cisternas, la necesidad de cisternas es fundamental y cuando las hacen interior de la casa, deben cumplir el mismo requisito o prever el mismo problema del caso del compañero, ¿no? ¿Qué tanto alejado, dónde hacerlo, dónde colocarlo, etcétera, etcétera? Ya voy a dibujar aquí una cisterna. Ya. Listo, estamos todos claros, ¿no? Y tengo plintos acá, y en todo alrededor tengo zapatas aisladas.
¿sí? Lo ideal, lo recomendado, lo que se debería hacer primero, que esta zapata solo en los alrededores de la cisterna se encuentre al mismo nivel que la implantación de la cisterna. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, está claro. Ya. Esto es lo que se debería hacer por las cuestiones de las presiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hacer una losa, porque sabemos que es una losa, el bulbo de presiones no es no sobresale tanto, por decirlo así, porque reparte teóricamente la carga en toda su área, que es mucho más grande que obviamente una zapata aislada perdón, que es mucho menor que una zapata aislada y que una zapata combinada, ¿no? Pero si me toca hacer a una altura mucho mayor, digamos aquí como el ejemplo, ya, como el ejemplo, volvemos a las recomendaciones, mínimo 30 centímetros, de aquí hasta aquí, mínimo, mínimo 30 centímetros. Si esto está casi encima, a este nivel de aquí de la cisterna, obviamente ya mi mínimo no va a ser 30, sino que procuraré 45, 60, 70, lo más que pueda. ¿Ok? Y en relación a la carga que soporta ese plinto, también influye esos 30 centímetros. Es que eso es que iba. Como recomendación es esto, 30 centímetros. Pero tú además le preguntas cuántos pisos son, qué va a estar soportando. Si te dice que son 5 pisos, no, 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 esto no funciona así, esto tiene que ser a este nivel de aquí, sin discusión. Si te dice no, son 5 pisos, no son 5 pisos, sino que son 3 allá perfecto, y lo quieres dejar a este nivel, entonces mi mínimo no sería 30, sino que sería 50 o 40 ya. Ya, pero si te dicen no, es solo una casa de 2 plantas y tú más o menos aproximadamente ya sabes qué carga genera una casa de 2 plantas, no sobrepasan de exageradamente 20 toneladas, exageradamente. Pero generalmente 8, 9, 10, 12, 14 según el área y según la carga de la vivienda. Eh, Tú ya puedes dejar y tomar la decisión que 30 centímetros, pero menos de 30 no. ¿Ok? Entonces tú tienes que ir evaluando, teniendo en consideración si hay la posibilidad de implantarla aquí, pero respetando siempre esto como mínimo. Listo. ¿Sí, compañeros? Sí, es muy bueno que lo aclare porque muy común ver ese tipo de cosas, de que la cisterna se le hace pegadita a la zapata. Claro, claro. Lo otro también que yo he hecho es, ya entro en ese tema, ¿no? El suelo, yo ya corté y yo ya mejoré el suelo. Ya todo esto ya es suelo mejorado. Por recomendaciones, obviamente, del estudio de suelo. Ya viene y excavo para mi plinto, que yo
aquí no. Ya. Y vengo y excavo para mi cisterna. Digamos ahí. Ya. Esta distancia, digamos, tengo 40 centímetros, digamos. Cumplo con la recomendación mínima. Ya. Pero mis cargas son bastante altas. Pero yo ya no tengo la posibilidad de aumentar este 40. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un poco más grande. El mismo criterio, eh, de algunos estudios de suelos eh, siempre dicen mejorar debajo del área de la zapata con su respectivo sobreancho. Algunos geotécnicos dan ese sobreancho, otros lo dejan a criterio del constructor en lo que le sea posible, ¿no? Pero la norma general, al igual que el bulbo de presiones, es la altura de la zapata, ¿no? O sea que yo tengo que hacer aquí un mejoramiento debajo de la zapata, ¿no? Ya. Digamos X capas hacia abajo, pero me pide el estudio solo que lo haga con sobreancho. Entonces, lo mínimo o lo recomendable, perdón, lo recomendable es que sea la misma altura de la zapata. Digamos que sea 20 centímetros. O sea, yo tengo 20 centímetros hacia acá, 20 centímetros hacia acá, y aquí tengo mis capas. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, como yo tengo mi cisterna aquí, yo lo que le dejo son 10 a 15 centímetros, o sea, extiendo el mejoramiento de la zapata y le dejo 10 a 15 centímetros y lo relleno esta parte con arena. Se lo remoja para que se compacte naturalmente, porque la arena se compacta con agua. Y básicamente lo que hace eso es que la presión o el bulbo de presión aquí no se distribuye hacia acá, sino que va básicamente hacia abajo. ¿Ya? Y no me genera presiones laterales hacia, en este caso, la pared de la cisterna. Hablamos de arena de mar. Arena. Un simple arena, un material granular, en otras palabras. Ujú. Ya. Yo tengo que llenar este vacío, ¿no? Entonces lo hago con arena, lo remojo para que se compacte naturalmente. Y la disipación de esta energía va hacia abajo. Si es que tengo posibilidades o cargas bastante altas, ¿no? Uno al excavar la cisterna Ingeniero, siempre le hace con ingeniero, sobreancho, ¿no? eso funcionaría como más o menos como una junta Es un entre, amortiguador, en ay, teoría, pero es como una punta. O sea, yo estoy rellenando el suelo. Este espacio lo estoy rellenando, pues lo estoy haciendo con arena. Y solo es alrededor, en este caso, de, de la cisterna. Pero es justamente por cumplir esa función, si es que tengo la necesidad o tengo que considerar mayor longitud de la que tengo,
pero ya no puedo hacer por geometría, ya no puedo hacer nada. No puedo reducir las dimensiones de la zapata, no puedo reubicar los ejes de las columnas, no puedo reducir el ancho de la cisterna o el volumen de la cisterna. Entonces me toca improvisar con esta alternativa que funciona bastante bien. Ingeniero, una pregunta, indistintamente del material de la cisterna, sea hormigón o ladrillo echado. Claro, claro, disipa, disipa. Yo personalmente, eh, yo trabajo con burrito echado. Y yo he hecho, hasta ahorita he hecho de 15, he llegado hasta 15 metros cúbicos, ya, con burrito echado. Ya, cosa que hay una recomendación que dicen que necesariamente tiene que ser de hormigón si pasa de 5 metros cúbicos. Bueno, eso ya obedece a una cuestión más comercial, pero yo he hecho 5 con ladrillo, he hecho 8 con ladrillo, he hecho 10 con ladrillo, he hecho 12 metros cúbicos con ladrillo. Pero tengo en consideración muchos aspectos, ¿no? Castillos o columnetas que le llamamos, viguetas, viguetas de amarres en ciertas alturas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, se toma también consideraciones del caso. Pequeños dientes hacia dentro de la cisterna como contrafuerte para reducir el, el movimiento del agua en un movimiento sísmico, que en un hormigón obviamente tiene mucha más resistencia que en una de ladrillo, pero esas aletas internas le reducen o le disipan la energía del movimiento del agua y no le causa esfuerzos en las paredes, en este caso de maleta, perdón, de burrito. Ok, gracias. Sí, es todo un poquito también de arriesgarse y tener todos los controles que, que debemos de tener siempre y las estructuras funcionan perfectamente. Si en la urbanización donde trabajo diseñé una de 5 metros cúbicos con burrito, eh, pero la cisterna era frontal, en el patio frontal, y arquitectónicamente tenía que ser esa el área de estacionamiento. En otras palabras, iba a soportar el vehículo. Todo el mundo decía de hormigón, de hormigón, de hormigón, porque ya cumple otra función, no es que ya es la de la losa y en sí la estructura completa de la cisterna iba a resistir el peso de un vehículo, pero se diseñó, se calculó y se construyó con burrito echado y funciona perfectamente. Ya está probada, ya está, esa organización ya tiene ya 2 años, ya está entregada, no ha tenido ningún inconveniente. Y lo más trágico que una vez me asusté es que el camioncito de carga de materiales, creo que todo el mundo lo conoce, lo había estacionado encima de una cisterna. Yo dije, no, pues para eso no fue concebida esa cisterna, era para un auto normal de apenas 2 toneladas. Eso ya sobrepasa los 4 o 5 toneladas. Pero nada, ¿para qué? Aguantó perfectamente. O sea que las cosas se hicieron muy bien y se tomaron todas las consideraciones respectivas, ¿no? Y funciona bien, solo es un poco de arriesgarse. ¿Ok? Creo que Listo, Jaime ingeniero. respondí tu pregunta, ¿no?
Sí, por mi parte quedó todo muy, muy claro y le agradezco mucho por sus recomendaciones.